Si alguna vez has sentido un dolor muy fuerte en la zona de la espalda e irradiación u hormigueo hacia una pierna o hacia ambas o incluso hacia los pies, puede ser que estés ante una hernia discal. Y en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre los síntomas clave que hay que tener en cuenta en los que puede que tengas esta patología. Y si te gustan este tipo de vídeos, no dudes en suscribirte porque compartiré mucho más relacionado con esto. Lo primero que debemos de saber es qué es una hernia. Y como sabemos, aquí tenemos nuestro disco intervertebral, que sería lo rojo que está entre dos vértebras. Este disco puede deshidratarse o el núcleo de este puede moverse y salir hacia afuera, hacia el canal medular. Esta salida y esta presión sobre el nervio es lo que se denomina la hernia y es lo que puede producir ese dolor u hormigueo. Y ahora vamos a ver los 4 síntomas más comunes que debemos de tener en cuenta a la hora de saber si tenemos esta patología o no la tenemos. El primero de ellos es, como hemos comentado, ese dolor irradiado. Cuando notas que ese dolor no se queda solo en la zona lumbar, sino que baja por una pierna, por ambas o incluso llega hasta el pie o los dedos de los pies. Este es un dolor radicular y no debemos de dejar pasar. El segundo, y relacionado con el primero, es ese hormigueo, esa sensación de que te quema la piel. Pues todos estos síntomas también pueden estar relacionados con esa presión en el nervio y por lo tanto con esa hernia discal. Y es otro de los síntomas que debemos de tratar cuanto antes. También relacionado con esto tenemos la pérdida de fuerza, que sería nuestro tercer síntoma. Cuando, por ejemplo, vamos a dar un paso y notamos como el pie o el tobillo se nos queda como tonto, como medio tonto. Pues esa pérdida de fuerza es un síntoma muy importante que debemos de tener en cuenta y tratar cuanto antes. Y el cuarto síntoma, que esto puede aparecer en nuestro día a día, es cuando estos síntomas empeoran cuando nos sentamos o al toser o al estornudar. Por ejemplo, tosemos y estornudamos, nos pega un latigazo que nos hace como quedarnos paralizados. Pues eso también puede estar muy relacionado con la presencia de esta patología. Vale, y esto está muy bien. ¿Y qué hago ante todos estos síntomas si no me puedo mover? Bueno, pues lo primero que debemos de saber es que no tienes que entrar en pánico, porque eso va a ser lo peor que podemos hacer. Y es algo que se puede y se debe mejorar. Y probablemente no tengas que pasar por quirófano, pero de verdad, no entres en pánico. Por otro lado, una cosa que debemos de hacer es no quedarnos quietos, movernos. Lógicamente tenemos que intentar evitar esos movimientos que nos generen o nos aumenten el dolor, sobre todo por encima de 2 puntos. Es decir, si estamos en un 5 y nos lo elevan por encima de 7, probablemente tengo que realizar otra actividad. Pero siempre va a ser mejor el movernos que el no hacer nada, aunque sea solo caminar, pero muévete. Por otro lado, debemos de buscar posiciones que nos alivien. Por ejemplo, tumbado boca arriba con las rodillas y las caderas en 90 grados, por ejemplo, apoyadas en una silla, apoyadas en la pared, son posiciones que nos van a llevar la cadera a una posición más neutra y por lo tanto también nos van a ayudar a aliviar en cierta medida el dolor. Y luego, por ejemplo, posiciones de sentado que sean más apoyados, puede ser también que nos ayuden. Pero debes de buscar las posiciones que más te alivien en tu situación. Otro de los aspectos que debemos de tener en cuenta es respirar. Y sí, ya sé que respiras todos los días y todo el rato, pero respirar de una forma consciente, que no es lo mismo que respirar para sobrevivir. Colócate en una posición tranquila, por ejemplo, en la posición que veíamos antes de tumbado boca arriba y 90 grados de rodillas y de caderas, y desde ahí haz respiraciones profundas, inhalando por la nariz y soltando por la boca, centrándote bien en esa respiración, lo que ayudará a descomprimir todo lo que es tu zona central, también ayudará a bajar la inflamación y ese sistema de alarma, esa señal que tu cuerpo, tu cabeza ha interpretado y ha generado ese dolor. Por lo tanto, ese simple gesto te va a ayudar muchísimo. Así que de verdad, no te quedes con la duda, no te quedes solo con estos síntomas si de verdad tendré o no tendré una hernia, sino el cómo la soluciono, que es lo verdaderamente importante, y de verdad, acude a ese profesional que te va a ayudar muchísimo en tu recuperación y en que puedas recuperar la calidad de vida que te mereces. Y sobre todo, actúa a tiempo. Como hemos dicho antes, muévete, acude a ese profesional a tiempo. ¿Para qué? Para que los síntomas empiecen a mejorar.
Todo lo que no sea mejorar en este tipo de patologías es empeorar. Por lo tanto, ponte manos a la obra cuanto antes. Aquí estaré encantado de poder ayudaros. Y si tenéis cualquier duda, comentarlo por aquí por comentarios. Os dejo también, como siempre, mi Instagram y como siempre os digo, suscribiros, darle al like porque ayuda muchísimo.